Estudio del paciente pluripatológico. Abordaje de la enfermedad crónica. La atención a las enfermedades crónicas representa un reto para el sistema de salud. Cada vez son más los pacientes que padecen más de una enfermedad. A menudo se trata de enfermedades complejas, con una larga evolución y con diferentes grados de severidad. Para el estudio de los pacientes afectos de varias enfermedades crónicas, el médico debe analizar una gran cantidad de información, lo que aumenta la dificultad del razonamiento clínico y la toma de decisiones. El objetivo de este vídeo es explicar cómo realizar el estudio clínico básico del paciente pluripatológico. Se entiende por paciente pluripatológico aquel paciente con 2 o más enfermedades crónicas de las relacionadas en la Guía de Práctica Clínica de Pacientes con Comorbilidad y Pluripatología. Las enfermedades crónicas son múltiples. En este vídeo se presenta un guión del abordaje de las más frecuentes, centrándonos en las que generan más demanda asistencial. Antecedentes. En la atención al paciente pluripatológico, el primer objetivo es conocer las enfermedades que le afectan, su severidad y cómo éstas repercuten en su salud. El primer paso será conocer los antecedentes familiares y los antecedentes personales. Los antecedentes familiares aportan información sobre la predisposición a padecer determinadas enfermedades, como son enfermedades metabólicas, cardiovasculares y determinados tipos de cáncer. Esta información tiene interés para los pacientes más jóvenes que presentan la posibilidad de desarrollarlas. En la historia clínica es necesario registrar la situación familiar y el entorno sociocultural del paciente. Este determinará el conocimiento y la comprensión de la enfermedad, la adherencia al tratamiento, la detección precoz de signos y síntomas de descompensación y los hábitos de salud. El hábito tabáquico y la ingesta de alcohol son factores de riesgo relevantes para la salud del paciente. El tabaco tiene un papel muy destacado en la patogénesis de enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y en el cáncer. El alcohol es el principal causante de enfermedades crónicas del hígado, concretamente de la cirrosis hepática. La alimentación es otro de los factores que contribuye a la salud de los pacientes con pluripatología. Una alimentación adecuada debe asegurar un correcto aporte calórico y proteico. En la anamnesis se deben interrogar los hábitos fisiológicos del paciente. Sus alteraciones pueden deteriorar su estado de salud y calidad de vida. La actividad física y las actividades domésticas que realiza el paciente en su vida cotidiana nos revelarán el grado de autonomía e información sobre el entorno social del paciente. La actividad física ayuda a prevenir la sarcopenia. Esta se relaciona con el aumento de riesgo de morbimortalidad y una menor calidad de vida. En ocasiones, las enfermedades afectan la capacidad del paciente para realizar sus actividades de la vida diaria. Cuando éstas se ven alteradas, el índice de Barthel permite evaluar el grado de dependencia. Es importante realizar una anamnesis sistemática y estructurada, ya que durante la entrevista clínica el paciente no siempre explica de forma activa las diferentes patologías de las que está afecto. La anamnesis dirigida a las diferentes patologías aporta una cantidad importante de datos. En este sentido, la destreza del médico ayudará a obtener la información relevante de las patologías que le permita dibujar el estado de salud del paciente. Antecedentes patológicos. En el siguiente apartado se revisan las patologías más frecuentes que presentan los pacientes pluripatológicos. Enfermedades cardiovasculares. Este capítulo comprende la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, las arritmias y la cardiopatía isquémica. La hipertensión arterial tiene una elevada prevalencia entre la población general. El tiempo de evolución de la hipertensión arterial y el mal control de la misma predisponen a la aparición y desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y de lesiones en órganos diana. Los órganos que pueden verse afectados por la hipertensión son el corazón, el riñón y la retina. La insuficiencia cardíaca es la enfermedad crónica más prevalente en los países occidentales. Las principales causas que originan insuficiencia cardíaca son la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y las enfermedades valvulares. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo en el que los pacientes presentan síntomas, disnea y fatiga, y signos, edemas
elevación de la presión yugular y crepitantes pulmonares, como consecuencia de una alteración de la estructura o función cardíaca. La ecocardiografía nos informará del tipo de alteración, el tipo de insuficiencia cardíaca, sistólica o diastólica, y la severidad de la misma a través de la medida de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El grado de disnea es un parámetro que aporta información para valorar la severidad de la insuficiencia cardíaca. Para ello, se utiliza la escala de la New York Heart Association. La persistencia de síntomas o un número alto de descompensaciones, después de haber optimizado el tratamiento farmacológico, también son un indicador de la severidad de la enfermedad. En los pacientes con insuficiencia cardíaca se debe explorar la presencia de arritmias. La más frecuente es la fibrilación auricular. Esta conlleva riesgo tromboembólico. Para prevenir la formación de coágulos, se debe valorar el riesgo-beneficio del tratamiento anticoagulante. La indicación del tratamiento se basa en la escala Chadbask y en el índice de sangrado Haslett. La cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en los países occidentales. Está causada por una falta de riego sanguíneo a nivel del miocardio. La principal causa de la isquemia es la arteriosclerosis. El control de los factores de riesgo cardiovascular modificará su progresión y ayudará a estabilizar la enfermedad. El segundo grupo de patologías a valorar son las enfermedades respiratorias. Este capítulo comprende la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC, las bronquiectasias y el síndrome de apnea-hipoapnea del sueño o SAS. La EPOC es una enfermedad que cursa con una limitación crónica del flujo aéreo, la cual no es totalmente reversible. La principal causa de la EPOC es el tabaco. El diagnóstico se confirma por espirometría. Los pacientes que tienen EPOC presentan un cociente flujo-volumen expiratorio en el primer segundo y capacidad vital forzada inferior al 70%. El grado de severidad del trastorno obstructivo se establece a partir del flujo del volumen expiratorio en el primer segundo que se recoge en las tablas Gold. El principal síntoma de la EPOC es la disnea. Esta se puede valorar con la escala Modified Medical Research Council. La EPOC es una enfermedad heterogénea. Por ello, hemos de diferenciar los fenotipos de la EPOC: bronquitis crónica, enfisema y trastorno mixto. A su vez, debemos diferenciar los pacientes en los que se agudiza la EPOC y los que no. Para estimar la supervivencia se dispone de los índices pronósticos, BODE y BODEX. La EPOC es una patología que se asocia con frecuencia a otras enfermedades, mayoritariamente cardiovasculares, que empeoran su pronóstico. Las bronquiectasias son dilataciones anormales y permanentes de los bronquios por debilidad del cartílago de las paredes. Pueden ser de etiología congénita o adquirida. La inflamación causada por las infecciones respiratorias es la principal causa de bronquiectasias adquiridas. El diagnóstico se hace a través de la tomografía computarizada de alta resolución. Esta determina la morfología, la extensión y gravedad de las lesiones. La clínica habitual es la tos y expectoración crónica. Los fenómenos inflamatorios y la acumulación de secreciones facilitan las infecciones bacterianas de repetición. La coexistencia de las bronquiectasias con la EPOC determina un fenotipo reagudizador. Disponer de cultivos microbiológicos del esputo es importante de cara al tratamiento de las infecciones de repetición, más en aquellos casos donde se detecte la presencia de gérmenes multiresistentes. La apnea o hipoapnea obstructiva del sueño es una entidad que tiene una alta prevalencia. En el SAS se altera la estructura del sueño por colapsos repetidos de la vía aérea superior. Este deja de ser reparador, de forma que al despertar el paciente suele manifestar cansancio y referir somnolencia durante el día. Los factores predisponentes al SAS son la obesidad, la presencia de cuello corto y ancho, la microrretrognatia, las alteraciones nasales, de la cavidad oral o palatinas. El diagnóstico de sospecha se realiza por la clínica. El test de Epworth ayuda a orientar las posibilidades de tener un SAS. El diagnóstico se confirma con una poligrafía o polisomnografía. Este se confirma cuando el índice de apnea-hipoapnea, acompañado al menos de ronquidos y o apneas presenciadas, es superior a 5 por hora. El índice de apneas por hora indica la severidad de la enfermedad. En los pacientes con enfermedad respiratoria crónica es necesario disponer de una radiografía de tórax posteroanterior y lateral,
realizada en el momento en que la enfermedad está compensada. Esta radiografía será el patrón de referencia con la que comparar las radiografías que se realicen en futuros episodios de reagudización. Enfermedades metabólicas. La obesidad es un problema de salud muy prevalente en los países occidentales y en desarrollo. La obesidad afecta a la calidad de vida y favorece la aparición de otras enfermedades, especialmente enfermedades cardiovasculares y el síndrome de apnea del sueño. En los pacientes que además presentan un síndrome metabólico, el pronóstico empeora entre 2 y 6 veces en relación a las personas que no lo presentan. La diabetes tipo 2 o del adulto es una enfermedad muy prevalente. El tiempo de evolución, el grado de control metabólico y la asociación con otros factores de riesgo cardiovascular determinarán el pronóstico de la diabetes, así como la aparición y evolución de las complicaciones crónicas. Estas pueden afectar la retina, el sistema nervioso periférico, el riñón y el sistema cardiovascular. La diabetes favorece el desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica, que suele presentarse de forma más precoz, más severa y más extensa que en los pacientes sin diabetes. Enfermedades renales. La insuficiencia renal viene ligada al deterioro del filtrado glomerular por la edad del paciente o por la presencia de enfermedades que afectan a su función. La severidad de la alteración de la función renal viene determinada por el nivel de filtrado glomerular. En los casos más severos de insuficiencia renal, hay que valorar las alteraciones bioquímicas, metabólicas y la presencia de anemia por déficit de eritropoyetina. La insuficiencia renal condicionará el ajuste de dosis de los fármacos. Enfermedades hematológicas. El paciente pluripatológico presenta anemia con cierta frecuencia. Esta es a menudo de origen multifactorial. Las limitaciones para el esfuerzo diagnóstico debido a la comorbilidad asociada hace que en algunas ocasiones no se conozca su etiología. La presencia de insuficiencia renal incrementa de forma significativa la existencia de anemia que repercute sobre la calidad de vida y la morbimortalidad de los pacientes. Las enfermedades neurológicas, en especial las que afectan a la motricidad o a las funciones cognitivas, suelen tener un impacto muy importante en el estado de salud de los pacientes. En los pacientes con pluripatología es necesario evaluar la presencia y repercusión de las enfermedades neurológicas. Las infecciones son la segunda causa de descompensación de las enfermedades crónicas. Las más frecuentes son las del tracto urinario y las respiratorias. Cuando las infecciones son repetidas, es importante valorar la realización de cultivos y antibiograma para ajustar el tratamiento. Otras enfermedades crónicas. La coexistencia de otras enfermedades crónicas puede afectar la salud del paciente pluripatológico, especialmente las enfermedades psiquiátricas, las neoplasias, las enfermedades hepáticas, las enfermedades del aparato digestivo y las enfermedades autoinmunes, entre otras. Las enfermedades que afectan al sistema osteoarticular, como la artrosis, pueden disminuir la movilidad del paciente pluripatológico y, en los grados más severos, alterar su autonomía. Tratamiento farmacológico. El número de fármacos que toma el paciente aporta una información relevante. Se considera polifarmacia cuando el paciente toma entre 5 y 9 fármacos y polifarmacia extrema cuando toma 10 o más. La polifarmacia constituye un factor de riesgo adicional en la salud de los pacientes pluripatológicos, tanto por los posibles efectos secundarios como por las posibles interacciones entre los mismos. En relación a los fármacos, hay que preguntar por las alergias, efectos secundarios o intolerancias a fármacos que el paciente haya tomado con anterioridad. El principal factor de descompensación de las enfermedades crónicas es la falta de adherencia al tratamiento. Valoración global del paciente. Para conocer el estado de salud del paciente, debe realizar una lista con los diagnósticos de las diferentes enfermedades y los problemas del entorno social que afectan al paciente. En la lista hay que ordenar y priorizar los diferentes problemas, teniendo en cuenta la severidad y el pronóstico de las enfermedades y la posibilidad de intervenir y corregir la situación de los problemas identificados. En cada una de las patologías es necesario establecer objetivos de control personalizados. Para estimar el pronóstico del paciente se dispone de herramientas como son el índice de Charlson, NECPAL y el índice Profund. Para mejorar la atención de los pacientes pluripatológicos es muy importante la coordinación entre la atención primaria y la atención hospitalaria,
así como disponer de un marco documental donde queden reflejadas las diferentes patologías del paciente, su severidad, los objetivos a alcanzar para cada una de ellas y cómo proceder en caso de agravamiento o descompensación de las enfermedades. Algunos pacientes disponen de documento de voluntades anticipadas, que orientará a los profesionales qué actitud adoptar ante situaciones de gravedad. La información y tablas que aparecen en este vídeo están disponibles en www.medicinainterna.eu.